¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Que el Señor les bendiga. Bueno, hemos llegado al 1 de noviembre, primer domingo de este mes de noviembre, mes de la patria, y debemos estar contentos por el privilegio que Dios nos ha dado de vivir en esta tierra. Y también tenemos la responsabilidad de orar por ella. Y bueno, próximamente estaremos anunciando algo en esta dirección. Queremos hacer un tiempo de ayuno congregacional, así es que próximamente estaremos recibiendo la información específica. En este día iniciaremos una serie en Zacarías, un libro realmente interesante, una profecía realmente motivadora, excitante, en el espíritu, despierta el corazón nuestro y es el interés que Dios nos hable a través de ella. Así es que, ¿qué tal si oramos? Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias en este día por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos. Pido tu bendición sobre la palabra que compartiremos hoy, que tal cual ella misma afirma, no regrese a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual la envías a cada uno de nuestros corazones. Bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados en este momento, que tu propósito en ellos y a través de ellos pueda ser cumplido. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Zacarías, en el puro capítulo 1. El primer verso, leeremos los primeros 6 versos. Zacarías capítulo 1, los primeros 6 versos de ese capítulo. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bueno, si usted lee un poquito y quiero animarle a que lo pueda hacer, rápidamente podrá encontrar en los comentarios y en los libros de estudios, Zacarías es un profeta realmente especial. Juntamente con Isaías, se puede considerar uno de los profetas mesiánicos del Antiguo Testamento. Habló acerca de la primera venida de Jesús, habló acerca de su segunda venida, del día del Señor. Y así es que hay que prestarle un poquito de atención cuando uno lee este libro en particular, no solamente por leerlo, sino por interpretarlo de manera correcta y aplicarlo al día de hoy. Zacarías era un profeta post-exílico o post-exilio, después de los 70 años de cautiverio de Judá en Babilonia. De hecho, nace en el exilio y regresa a Jerusalén como parte de ese equipo de hombres y mujeres que Dios envía de vuelta a Jerusalén para volver a poblar la ciudad y la tierra de Judá completamente. Es contemporáneo con Ageo, así es que cuando usted lee Zacarías, le animo a que también pueda leer el libro de Ageo y tener una idea más clara de lo que estamos hablando. De hecho, quiero llevarles a Esdras en el capítulo 6, verso 14, que lee de la siguiente manera. Esdras,
en el capítulo 6, verso 14, dice de la siguiente manera: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes, reyes de Persia. ¿Cuál era el fin o cuál era la razón de las profecías de estos profetas, Ageo, Zacarías? Era animar al pueblo que regresaba del cautiverio a reconstruir el templo. Ahora, es importante que recordemos que la mayoría, si no todos, los que volvieron de la cautividad eran los más pobres de Jerusalén. Era gente muy, muy, muy humilde. Era la gente que había quedado luego de la destrucción de Jerusalén y del templo. Así es que muy animados de regresar a su tierra después de 70 años de estar cautivos, toda una generación, regresan a Jerusalén con el fin de reconstruir el templo. Y de hecho, empiezan el trabajo y lo primero que reconstruyen es el altar. Reconstruyen el altar del holocausto y luego de algunos meses empieza el desánimo, empiezan las conspiraciones de los samaritanos y otros enemigos de Israel, logrando algún tipo de éxito porque la obra estuvo detenida varios años. Y en este contexto, de recibir una orden de Dios, de haber escuchado o más bien ver a Dios actuar poderosamente, despertando el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que mediante un edicto todos los adoradores del Dios verdadero regresaran a Jerusalén. Regresan a Jerusalén, se animan y luego decaen en sus aspiraciones. De hecho, vaya ahí a Segundo de Crónicas, por favor, en el capítulo 36, verso 22, y encontrará lo siguiente. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versos 22 hasta el final, que habla acerca del decreto de Ciro. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y esta frase es importante, para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Remarco esto, hermanos, porque si algo necesitamos entender es que Dios es el Dios de la historia. Él conoce el inicio y Él conoce el fin. Él es el que pone reyes y quita también los reyes. Él es el que despierta el espíritu de los hombres, en este caso de un gobernante impío, para poder llevar adelante sus propósitos y su voluntad. Esa es la razón, regresando a Zacarías, vaya conmigo de vuelta. Zacarías expresa de Dios o es usado por Dios para expresar lo siguiente de parte de Dios, verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, afirmando su poder, afirmando su deidad, afirmando su señorío. Jehová de los ejércitos celestiales y los ejércitos terrenales. Jehová es Dios y está sentado en su trono, sobre juicio y justicia, y nadie lo moverá.
Si usted sigue la lectura conmigo, la primera palabra que recibe este pueblo en medio de esta situación de regresar a su tierra, que es importante que usted lo tenga en mente para poder entender un poquito mejor o podamos entender un poquito mejor el escenario de en qué se da la palabra profética. Note conmigo lo que dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Qué interesante. Qué interesante que a este pueblo, luego de 70 años de cautiverio, luego de haber sufrido el dolor y la vergüenza de el castigo divino por haberse alejado de Dios, luego de haber vivido en Babilonia 70 años y luego de ver la mano de Dios a favor de ellos, despertando el espíritu de Ciro para que el pueblo regresara de vuelta a Jerusalén con el propósito de edificar el templo, uno diría, bueno, todo está claro. No hay dudas que la mano del Señor está con ellos y que Dios va por delante, así es que hagamos la obra con toda la fuerza y con todo el ánimo y con toda la gana. Pues no es así. Creo que algo similar ocurre el día de hoy. Dios muy frecuentemente necesita hacernos llamados de atención para que enfoquemos, para que no nos desviemos, para que no tomemos el camino equivocado, para tener el corazón y la actitud correcta delante de Dios. Esta expresión, la actitud de corazón es vital. Hoy día los grandes consorcios económicos hablan en psicología laboral de la actitud de los colaboradores, de los funcionarios. La actitud es vital, no solamente para hacer la obra de Dios, sino para la vida completa. Pregunto yo, ¿qué actitud tenemos en cuanto a la vida? ¿Qué actitud tenemos en cuanto a Dios? ¿Tenemos una actitud correcta? ¿Tenemos una disposición que, a pesar de no entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sí sabemos que Dios está sentado en su trono y que su voluntad perfecta se cumple? ¿Tenemos la actitud de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Así es que, a través del profeta, Dios le dice a este pueblo: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Y afirma nuevamente, ha dicho Jehová de los ejércitos, está remarcando una vez más al inicio y al final, subrayando, no se confundan. No es Zacarías el que está hablando, no es un hombre el que está hablando, soy yo, el Dios de la creación, el que está hablándoles. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué corazón más tierno el de Dios? ¿Qué corazón más tierno el de Dios? Él desea que nos volvamos a Él y Él se vuelve a nosotros. Él desea que usted y yo le tomemos realmente en serio para todo lo que tiene que ver con nosotros. Y Él se vuelve a nosotros. El salmista continuamente nos anima, o más bien en los salmos de manera continua, nos anima a esto, a deleitarnos en Jehová. Deleítate en Jehová. Deleitarnos en Dios y Él concederá la petición de nuestro corazón. Ahora es claro, no nos acercamos a Dios para que Él conceda la petición del corazón, aunque debemos aceptar que a veces buscamos a Dios con agendas escondidas. Pero ¿qué hay escondido delante de Dios, hermanos? Que Él no sepa lo más profundo de nuestros pensamientos y emociones. Él lo sabe. No le podemos esconder absolutamente nada. Así que, conociendo el corazón de este pueblo y la actitud del pueblo, Dios le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré
a ustedes. Qué bonito, qué hermoso, qué detalle del Señor. Yo creo, amados míos, y quiero abrir mi corazón al compartir esta serie en Zacarías. Una de las cosas que Dios me impresionó, y estoy todavía rumiendo como las vacas el pensamiento y en oración y pensando y estar en la expectativa de lo que Dios nos está diciendo, es que Dios quiere levantar en este tiempo a muchos de ustedes como profeta a las naciones. ¿Escuchó? A muchos de ustedes Dios les quiere levantar como profeta a las naciones. Y un pensamiento particular para los jóvenes que me están escuchando. Porque Zacarías fue llamado siendo joven al servicio. Creo que algunos de ustedes, jóvenes, serán llamados como profetas para ir a las naciones. Así es que Dios sigue hablando con el pueblo a través del profeta Zacarías. E inmediatamente en el verso 4 hace un punto importante, destacado de reflexión para Israel y para nosotros. Por favor, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Inmediatamente el punto de comparación. Recuerden, 70 años atrás, o más bien más de 70 años atrás, yo estuve tratando con sus padres. Ustedes son los hijos, son la descendencia de aquella generación que, habiéndole yo hablado acerca de volverse a mí, no lo hicieron. Un punto realmente de cuidado, un punto realmente de prestar atención, un punto de alto. Hagamos el alto y meditemos. No sean como. Uno de los elementos más importantes que uno aprende en el texto bíblico es que uno puede adquirir sabiduría mirando la vida de otros o mirando el ejemplo de otros. Hay ejemplos que inspiran, pero hay otros ejemplos que nos dicen: hey, cuidado, mira por dónde anduvo fulano, no debo coger por ahí. Hay ejemplos que animan. Y algo que me encanta del texto bíblico es que Dios no esconde nada. Dios no esconde nada, absolutamente nada de estos hombres y mujeres. Leamos el Antiguo Testamento, leamos el Nuevo Testamento, plagados de ejemplos de hombres que caminaron con Dios en su imperfección y hombres que se engañaron a sí mismos, a los cuales Dios les dio la oportunidad de caminar, pero no quisieron caminar como Dios quería que lo hicieran. Así es que 70 años después, pareciera que la historia se vuelve a repetir. Miren a sus padres que no atendieron ni me escucharon. Uno de los elementos más importantes en nuestra relación con Dios es atender y escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Necesitamos aprender a escuchar y atender a su palabra, porque Dios no dejará de cumplir su palabra. Seguramente algunos en Israel, en particular el liderazgo, pensó:
que cuando hablaban de las invasiones, tanto el reino del norte como el reino del sur, pensaron que se trataba de algo, bueno, va a pasar muy a lo lejos, yo no voy a vivir esta experiencia, yo no voy a sufrir esta calamidad, pero lo sufrieron. Recuerdo particularmente cuando en el mes de diciembre del año pasado empezábamos a escuchar los primeros reportes del coronavirus y tal vez a usted le pasó como a mí. Bueno, eso está en China, eso está muy lejos. No pasaron 3 meses cuando ya teníamos los primeros casos en Panamá y no pasaron algunos meses cuando en lo personal tuvimos que vivir en carne propia el padecimiento de la enfermedad y algunos de ustedes también lo han padecido, conocen a alguien que lo han padecido. Hermanos, Dios hará cumplir su palabra. Y lo que ha dicho en cuanto a la ruta que sigue este mundo sin Dios, se va a cumplir. Algunos de nosotros padeceremos, no para nada hubiésemos querido padecer, pero ocurrió. Y la gracia de Dios nos sigue sosteniendo y nos seguirá sosteniendo. El punto acá es que no pensemos por un momento que Dios dejará de cumplir su palabra. Así que le está diciendo a este pueblo, escuchen, presten atención. Sus padres, ¿dónde están? Fíjense la expresión que utiliza. Verso 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. En otras palabras, aquellos que decidieron no escuchar la palabra, ¿dónde están? 70 años después ya no estaban. Y aún los profetas que Dios utilizó para enviar la palabra, ya tampoco están. Lo increíble de esto es que en medio de esta situación, y usted lo puede revisar en el libro de Crónicas, es que a pesar de que Dios enviaba palabra para advertirle al pueblo que se volviera a él porque venía la invasión, algunos se levantaban dizque con palabra de Dios para decir que era mentira, que nada de eso iba a pasar, que los enemigos no iban a invadir, que Dios iba con ellos y lo iba a destruir. Dios no va a pasar por alto nuestro pecado, amados. Necesitamos volvernos a Él para que Él se vuelva a nosotros. Sigue diciendo el verso 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, la gente que está escuchando la palabra que Zacarías está dando en nombre del Señor, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hubo que llegar a una conclusión. Señor, tú eres justo. Dijiste que ibas a hacer esto, lo hiciste. Ahora note un poquito más atrás. Verso 4. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Nuestra devoción a Dios se evidencia. Yo no puedo hablar de que yo amo a Dios y yo ando por mis caminos de espalda a la voluntad de Dios.
Yo no puedo hablar de que creo en Dios y camino de espaldas a la ley de Dios. Yo no puedo decir que amo, sirvo y creo en Dios si no lo tomo en cuenta, si ni siquiera leo su palabra, no me doy por enterado cuál es su voluntad. Su voluntad está revelada en su palabra. Y como si fuera poco, Dios utiliza hombres y mujeres en el texto bíblico llamados profetas para recordarnos, para llamar la atención, para ser correctivos, porque Dios no tendrá para siempre por inocente al que mal obra, ni contenderá para siempre con el hombre. Entonces, tus caminos y mis caminos, tus obras y mis obras, ¿cómo están delante de Dios? ¿Cómo están delante de Dios? Así es que es interesante porque recuerdan lo que ocurrió con Israel cuando iba de camino a la tierra prometida una vez que salió de Egipto. En 3 meses aproximadamente llegaron a, al borde, a las fronteras de la tierra prometida, la tierra de Canaán, y Dios les dijo, vayan y tomen la tierra, y envían a los espías. ¿Recuerdan esa historia? Y cuando regresan los 12 espías, 10 de ellos dijeron que no, que era imposible tomar esa tierra, y 2 de ellos, solo 2 de ellos dijeron, vayamos, tomémosla, porque Dios nos las ha entregado. Dios está con nosotros. Eso le costó a esa generación. De hecho, fue tanto así que la palabra de Dios para ese pueblo, para ese momento fue que ninguno de ellos entraría a la tierra prometida, sino que sus hijos tomarían posesión de ella, por no creer la instrucción de Dios, por no creer, como dice Jeremías, porque no prestaron atención y no escucharon. Todos aquellos que somos padres sabemos que en los primeros años de crianza de nuestros hijos es vital que nuestros hijos aprendan a atender y a escuchar la voz de sus padres, porque eso marca la diferencia entre la vida y la muerte. Situaciones de peligro, situaciones que pudieran tornarse en situaciones en contra de sus propias vidas o de terceros, depende de escuchar y atender la dirección, la instrucción correctamente. Aquellos que conducimos autos sabemos esto perfectamente bien. Si no cumplimos con las normas y las leyes de tránsito, pues sería todo un caos. De hecho, cuando hay caos en el tránsito, hay accidentes y choques y muertes y demás, a la hora de hacer las investigaciones se dan cuenta rápidamente que alguien incumplió las normativas. Malos caminos y malas obras. Una es consecuencia de la otra. No podemos pretender dar buenas obras si vamos por malos caminos. El mal árbol nunca da buenos frutos. Así es que Zacarías, en esta oportunidad y en este escenario, enfrenta a este pueblo con esta realidad y le dice, de parte de Dios, o más bien Dios, diciéndole al pueblo y a nosotros a través de este profeta, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Subrayo, ¿quién puede entender esta clase de amor? Este profundo, profundo y santo amor de Dios por nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Qué te ha dicho Dios hoy? Inclinemos el rostro. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que has enviado esta mañana. Abrimos el corazón y la recibimos. Tú tienes razón y siempre tienes la razón. Aquí estamos, Señor. Todos estamos delante de ti. Mis hermanos y yo juntos delante de ti, porque no soy mejor que ellos, que ninguno de ellos. Reconozco que he fallado, Señor, delante de ti, muchísimas veces, más de lo que estoy dispuesto a aceptar. Ruego tu perdón. Volvemos nuestros corazones a ti, Señor, para que tú te vuelvas a nosotros. Tomamos la decisión de prestar atención y escuchar tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Recibe tú todo honor y toda gloria. Mientras tienes tu cabeza inclinada, no sé si anteriormente has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y quisieras hacerlo esta mañana reconociendo que necesitas de Dios, entendiendo de que solo Dios te puede perdonar, entendiendo la voz del Espíritu Santo dentro de ti, porque yo sé que el Espíritu de Dios te ha hablado esta mañana. ¿Le quieres entregar tu vida al Señor? Te invito a que ores conmigo, repitas después de mí esta sencilla oración. Dile: Padre bueno, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona por favor todos mis pecados y límpiame. Lléname con tu Espíritu Santo. Y te suplico, Señor, que yo pueda escuchar y atender a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es tiempo de Santa Cena, así es que nos preparamos para compartir los elementos de la cena del Señor, ¿verdad? Y permítanme leer para ustedes, o que podamos leer juntos, mi texto favorito para este acto reverente. Romanos capítulo 5. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Estamos listos para compartir los elementos? Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo partido por nosotros, quebrado por nosotros, flagelado, golpeado, amoratado, escupido por nosotros. Los que debiéramos estar en esa cruz pagando éramos nosotros, pero fuiste tú en reemplazo nuestro. Gracias, Señor, por tu gran amor. Ruego, Señor, que para mis hermanos signifique salud, signifique salud no solamente física, sino emocional, espiritual. Signifique liberación completa.
En el nombre de Jesús. Amén. Comamos del pan, hermanos. Ahora te damos gracias, Señor, por el vino, el jugo de uva que simboliza tu sangre derramada. Gracias porque ella todavía tiene poder. Poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Tomemos de la copa. Aleluya, aleluya. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, aleluya, que murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Que el Señor le bendiga, amados, estamos despedidos.